¿Qué tal? Vamos a ver el concepto de posición teórica, basándonos principalmente, ya saben, en el capítulo 2 de la tesis doctoral de Manuel Gándara, que hace una, a mi gusto, muy detallada y crítica reflexión sobre en qué punto estamos parados como ciencias sociales en cuanto a nuestra noción de teoría. Y se extiende también a nociones como metodología, epistemología y ontología. Reflexiones que desde mi punto de vista pues son bastante escasas en nuestra área porque se ha vuelto, como he mencionado en otras ocasiones, una aparente selección horizontal o equitativa de modelos teóricos, como si se tratara de un menú del cual uno puede elegir la perspectiva o la mirada que mejor le acomoda, que más le gusta, que está más cerca de las preferencias de la comunidad académica en torno a un tema particular. Mi crítica es que no es así. No todos los modelos teóricos son iguales y la ciencia tiene que ser un discurso coherente. Tengo una perspectiva unificacionista a ese respecto, de acuerdo a la cual la evidencia generada desde todos los flancos, desde todas las áreas, desde todos los proyectos científicos, cuando son hechos de la mejor manera posible, no voy a decir adecuada, porque sería francamente objetivista o experimentalista en el sentido dogmático de la palabra, es decir, creer que de verdad hay protocolos que permiten acceder a conocimiento verificado, verdadero, de momento incuestionable. A mí no me parece que exista tal cosa. No creo tampoco en un convencionalismo relativista en el que el conocimiento es nada más aquello que acordamos que sea. Creo que estamos en un punto en el que tenemos que reconocer los puntos de vista subjetivos, tenemos que reconocer el papel de la experiencia directa como dato científico, al mismo tiempo que sopesar lo que hemos llamado abstracciones explicativas, es decir, aquellas abstracciones, esquemas, modelos que utilizamos para poder caracterizar lo no visible, lo que escapa a nuestra experiencia directa. Uno de mis ejemplos favoritos, y favorito en general porque es muy buen ejemplo, es la gravedad. La gravedad es una abstracción explicativa en tanto es un concepto abstracto que no se puede ver, que no se puede sentir, que no se puede medir de ninguna manera, pero que es una abstracción pertinente porque nos permite explicar de manera muy efectiva la aceleración de la caída de los objetos hacia el centro de la Tierra o hacia la Tierra, para ponerlo en términos más del sentido común, de la experiencia directa. Sin más preámbulo, vamos con la presentación. Como muchas cosas, los problemas principales de la cuestión de teoría, de la definición de la noción de teórico, tienen que ver con el uso que le hemos dado a la terminología, en particular en las ciencias sociales, donde me parece, como decía en un principio, que las posibilidades de generar modelos son mucho más amplias, están menos constreñidas por protocolos estrictos, por experimentos elaborados, dado que las ciencias sociales se complementan con la filosofía, con la estética, ahora con las ciencias cognitivas, entonces hay un alto grado de especulación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestras abstracciones explicativas son más comúnmente el terreno en el que nos movemos que la evidencia de la experiencia directa. De hecho, a veces, como lo hemos visto, es difícil reconocer cuando estamos en los vuelos de las categorías, en las altas esferas de las abstracciones conceptuales, porque ahí vivimos como científicos sociales. Entonces, reflexionar sobre cómo el término cultura, el término sociedad,
el término mente, son nada más abstracciones explicativas y tienen que funcionar para explicar datos reales, datos concretos, datos de la experiencia directa, y no pueden ser en sí, digamos, objetos de análisis, porque no son objetos, son si acaso objetos de estudio, pero no objetos en un sentido experiencial directo, en un sentido empírico. En ese olvido nos dedicamos muchas veces a discutir, a organizar argumentos discursivos en torno a nociones, conceptos, términos que parecen intercambiables. A veces cuando se empieza un proyecto y se tiene un comité tutoral, parece que el primer paso es elegir las nociones que uno va a utilizar, acuñar otras para darle visibilidad y originalidad al trabajo, como si fuera una caja de herramientas disponible en la misma medida para todos y sin consecuencias teóricas. La reflexión aquí es que todo tiene consecuencias teóricas y que en la medida en la que nos ubiquemos en la experiencia directa para poder sopesar la efectividad o la distancia que guardan nuestras abstracciones explicativas del dato experiencial directo, del dato real, de la realidad, que yo propongo definirla, como les he dicho, de la única manera que sé definirla, es decir, la experiencia directa del individuo. Y esto es un tema que requeriría de otra presentación. Entonces, en el caso de cultura, particularmente en el terreno antropológico, tenemos muchos usos del término cultura, este es solo un ejemplo, y sin embargo, el uso del término, la manera en la que hablamos entre colegas o que leemos en los textos, utilizar el término cultura, parecería o daría la impresión de que tiene cierta unidad definitoria, que tiene cierta consistencia en su definición. De hecho, en muchos casos se agrupan a estos 4 autores, Franz Boas, Leslie White, Radcliffe Brown y Malinowski, con la etiqueta del culturalismo antropológico. ¿Qué tienen en común estos 4 autores?, nos propone Gándara. Bueno, se dice que tienen en común el utilizar el término cultura. Y entonces en ese uso de las palabras, en esa articulación de las palabras, damos la impresión de que la cultura, de que el término cultura nos está dando cohesión, nos está uniendo, es como un denominador de una serie de perspectivas, cuando lo único que es una palabra. Es una palabra que, si bien puede tener una esencia común, generalmente la esencia común al uso de las palabras, sobre todo en el terreno científico, es muy abstracta. No constituye un verdadero fiel de la balanza, no constituye una verdadera guía que articule los discursos de áreas como esta supuesta área del culturalismo antropológico. A lo que se refiere, en grosso modo, es que frente a la observación del comportamiento social, del uso de rituales, del uso de símbolos, de la estructuración de instituciones y otras cosas, estos autores coinciden en proponer que existe algo llamado cultura, que es común a todos los miembros de una comunidad o de un grupo que se identifique o funcione en torno a esta cosa que llamamos cultura, y esto, a lo que llamamos cultura, ayuda a explicar su comportamiento, la simbología de sus rituales, su organización social, la función de sus instituciones, etc. Esa es la idea general. Sin embargo, como cuando utilizamos una metáfora para explicar algo que en la ciencia lo hacemos todo el tiempo, hay que tener cuidado de no llevar la metáfora demasiado lejos. En este caso hay que tener cuidado de no llevar este supuesto común denominador demasiado lejos.
La invitación, más que nada, es a una fineza en la definición, es a un reconocimiento de estas operaciones conceptuales que hacemos en la ciencia, que yo les estoy llamando abstracciones explicativas, y sobre todo en el sentido de ponderar si están siendo efectivas para la explicación de los fenómenos observados, si están ocultando algo atrás de generalizaciones categoriales. Es decir, ¿a qué me refiero por cultura? Esta es una pregunta que se hace comúnmente o hago yo en las clases de antropología y en la licenciatura particularmente, y no es fácil de responder para los que ahí están siendo cuestionados, y creo que no es fácil de responder tampoco incluso para quienes tienen ya tiempo reflexionando sobre la materia o desempeñándose como profesionales de la antropología. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pagar la deuda de la observación científica. ¿A qué me refiero con esto? Heredamos un paquete de conceptos que tampoco necesariamente cuestionamos el hecho de que provienen de una ruptura con el compromiso científico. Es decir, provienen de esta decepción posmodernista según la cual, como no hay una realidad, como no hay materia, como no hay algo que podamos llamar unidad fundamental de las cosas, y esto por el advenimiento de cuestiones como la mecánica cuántica y los principios de incertidumbre en la física, la teoría del caos, entonces trajo consigo el sacudimiento de esa base sobre la que toda la ciencia trabajaba, que era el hecho de que hay materia, hay unidad fundamental de las cosas, y entonces de ahí puedo partir para ver si funciona, cómo funciona, y unificar las perspectivas, porque independientemente de que yo sea un científico de tal o cual estilo teórico, de tal o cual país, de tal o cual escuela, con tal o cual interés ideológico o político, habría que coincidir, o era como el dictum, digamos, coincidir en que hay algo. Algo se mueve, algo se comporta de determinada manera. Frente al fracaso de esa propuesta, de ese modelo materialista, hubo una gran decepción que justamente corresponde a ese periodo posmodernista, en el que nacen un montón de perspectivas, y digo un montón, claro que se pueden englobar en torno al relativismo, ¿no? En torno a estas perspectivas hipersubjetivas. Pero son muchas en realidad. Cada una es una muestra de distintas reacciones a la misma decepción. Sin embargo, el hecho de que haya entrado en crisis el paradigma, vamos a llamarle, científico, o los científicos y la base sobre la que trabajaban sus teorías, no quiere decir que tengamos que seguir, no quiere decir que haya algo definitivo, no quiere decir que así sea ahora. Sin embargo, si hemos heredado muchas de esas perspectivas basadas en la frustración, basadas en la decepción, que en ninguna medida se preocupan por pagar la deuda científica, es decir, por recobrar el vínculo que hay entre la abstracción explicativa, como el modelo atómico, para explicar la unidad fundamental de la materia, y la realidad, es decir, dónde están los átomos, cómo los observo, o qué dinámica de la realidad me permite argumentar de manera más sólida, de manera más contundente, que el átomo como abstracción explicativa es un buen modelo o es mejor modelo que otros. Recuerden que Gándara también nos sugiere considerar el hecho de que el diálogo científico o la negociación de la ciencia no es un pleito a dos esquinas. Es decir, no es la teoría contra los datos. ¿Por qué? Porque mucho de aquello a lo que llamamos datos son abstracciones explicativas. He preguntado en algunas ocasiones a estudiantes que tienen distintos trabajos de investigación cuáles son tus datos. Y muchos me responden, pues son datos estadísticos acerca de la población X.
Sí, a eso le llamamos dato, pero no es un dato en el sentido más simple, más puro del término. Es ya una abstracción explicativa. Es ya una representación de una serie de comportamientos o de una serie de características o de una serie de preferencias ideológicas, si estamos hablando de una encuesta de preferencias políticas, por ejemplo, que ya, digamos, contiene generalizaciones, ya asume ciertas cosas, para empezar, que la gente, las preferencias o las características son representables numéricamente, lo cual ya entraña una propuesta teórica, ya entraña una concepción particular de la realidad. Entonces, aquello a lo que llamamos dato, que hay que tener cuidado, ya son abstracciones explicativas, generalmente hablando. A excepción de áreas como la etnografía antropológica, a veces la sociolingüística, sin duda la psicología clínica y esas áreas que están más cerca de haber entrevistado al individuo, de haber estado en el lugar donde ocurrió el ritual o el movimiento social, de haber estado o haber grabado la conversación, en el caso de la sociolingüística, y estar analizando datos, digamos, reales de una conversación grabada. Es en esta medida que tenemos que sopesar nuestras abstracciones explicativas y reconocer que no estamos en un terreno horizontal y que la costumbre de tratar estas abstracciones explicativas como dato está bien, no hay ningún problema con eso, es necesario, es interesante, es divertido, enriquece los puntos de vista sobre los que podemos hablar al no limitarnos al empirismo descabezado y reflexivo, dogmático que hemos criticado durante tanto tiempo. Sin embargo, nos invita a recobrar esa relación con la realidad, esa relación con la experiencia directa y pagar esa deuda, le llamo yo, constantemente. Cada abstracción explicativa trae un impuesto. Hay que pagar el impuesto de cada una de las abstracciones explicativas. Traen un pago mensual que hay que hacer, y mientras más alejada es la abstracción explicativa de la realidad del fenómeno, como cuando ya estamos hablando, yo qué sé, de las instituciones educativas se comportan de X forma. Sabemos que las instituciones no se comportan, no son personas, no son entidades agentes, que las instituciones ya son una abstracción, que no estamos hablando de edificios, que sería, digamos, la parte concreta o una de las partes concretas de una institución, junto con su gente, junto tal vez con su reglamento. Entonces, en esta gran abstracción que objetivamos y a la que luego le damos propiedades de agencia, según las cuales se puede mover, puede actuar, puede preferir ciertas cosas por sobre otras, pues tienen un costo. Y mientras más nos alejamos en el mundo de la metáfora y de las figuras retóricas científicas, más costo hay que pagar. ¿Hay que estar dispuesto a pagarlo? Sí. ¿De dónde viene la negación a pagar ese costo? Del posmodernismo, de la renuncia a hacernos responsables con respecto a los discursos científicos. Entonces, dos moralejas en torno concretamente a la reflexión sobre la cuestión del término cultura o la cuestión del uso general que le damos a la terminología científica. Por un lado, moraleja 1, las etiquetas del Vox Populi no son posiciones teóricas. Las posiciones teóricas son supuestos de base. Es decir, el que yo me considere estructuralista, perspectivista, culturalista, neopositivista, lo que sea, no implica teoría, no implica supuestos de base, implica simpatía con respecto a ciertas comunidades científicas, implica coincidencia de puntos de vista con
una persona que se ha vuelto emblemática de alguno de esos clubes, y entonces me gusta llamarme así porque me identifico con fulanita persona, porque me parece prestigioso. Es decir, es un acto social, científico social. No es un acto de formulación clara y explícita de enunciados teóricos. Las teorías son supuestos de base en el sentido de que una teoría tiene que decirme qué piensa que hay en cuanto a la realidad analizada, cuál es la naturaleza de eso que hay y cómo se conoce eso que hay. Esto último, lo epistemológico, y lo anterior, lo ontológico. Es decir, una teoría tiene que tener enunciados ontológicos y epistemológicos sobre el objeto de estudio. Aquello que está analizando qué es y en qué sentido es y cómo lo conozco o si es cognoscible. Recordemos que hay toda una corriente agnóstica según la cual no solo Dios, sino las cosas en general no son cognoscibles por el hecho de que no tenemos acceso a un lenguaje, a un metalenguaje o a un canal informativo, por decirlo en términos muy generales, que nos permitan conocer esos fenómenos. Estamos, dicen algunos, irremediablemente atrapados en la prisión de nuestra subjetividad. Yo diría en otro sentido, estamos experimentando, percibiendo, recibiendo información de la realidad desde nuestra subjetividad, desde nuestra experiencia. La realidad es experiencia. Muy bien. Moraleja 2. Cada posición teórica, cada escuela teórica, aparcela la disciplina de distintas maneras. Aquí evidentemente no le gustó al Office el término aparcelar. Bueno, tal vez no es muy común, tal vez no está en el diccionario, a mí me gusta. ¿Qué quiere decir? Que cada posición teórica, digamos que a veces presentamos en los trabajos de investigación secciones en las que revisamos la manera en la que distintos autores tratan determinado término, ¿no? Las distintas perspectivas sobre el género, las distintas perspectivas sobre la cultura, las distintas perspectivas sobre la política pública, sobre el lenguaje, sobre el significado de los símbolos rituales. Ahí estamos, sin embargo, a riesgo de caer tropezados por nuestra propia ambigüedad. No son estrictamente hablando varios autores opinando o discurriendo sobre el mismo término. No es el mismo término. Es el mismo término en el sentido de que las letras están posicionadas de la misma manera en uno y otros casos, pero no están hablando de lo mismo. Cuando yo hablo de cultura desde un punto de vista cognitivista, es decir, la cultura como una representación abstracta en un sistema que supuestamente está alojado en el cerebro, que supuestamente funciona orientado a objetos, diríamos en lenguaje de programación, es decir, tengo conceptos que guardo a partir de mis experiencias: perro, cielo, sociedad, lámpara, luz, y tengo relaciones entre esos objetos. Esa es una manera muy particular de ver cultura. Por el otro lado está la visión más gertziana de Clifford Geertz, desde la antropología simbólica, en la que la cultura se ve en los símbolos, se ve en la materialidad de las acciones, comportamientos y representaciones de un grupo particular. Entonces, opinar que los cognitivistas hablan de cultura y tratar de contrastar cómo Geertz habla de cultura, pues es un poco delicado. No estoy diciendo que no se pueda, que las secciones llamadas estado del arte o revisión conceptual o revisión de la literatura o
no sé, una sección de la introducción en donde quiera aclarar en qué sentido estoy utilizando un término, sean inútiles o absurdas. Lo que estoy diciendo es que es un área delicada y no debemos caer, esa es la moraleja, no debemos caer en la trampa de nuestras propias metáforas. No debemos caer en la zona de confort que representa pensar que estamos analizando cosas cuando en realidad lo único que estamos haciendo es organizar fantasmas, organizar apariencias, articular ilusiones teóricas, categoriales, conceptuales o abstracciones explicativas. Espero que este punto esté más o menos claro. Bien, las distintas posiciones teóricas también me orientan hacia distintos objetivos. Esta es otra parte importante. Por eso yo siempre pregunto, fulanito concepto, fulanita posición teórica, fulanita noción sobre el problema, determinada perspectiva, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué resuelve? ¿Qué hace mejor? ¿A qué fin sirve? Mientras que uno puede decir, como he dicho en otras ocasiones, que el método científico es agnóstico o es inmune a las ideologías, el método científico es un método de observación, de detección de patrones, de detección de causalidades, de relaciones y de proposición de abstracciones explicativas para la explicación de esas relaciones, patrones y causalidades vistas, observadas en la realidad, observadas en el contexto y sobre el fenómeno dado. Esa metodología es independiente de mi ideología y mi perspectiva teórica. La única ideología o perspectiva teórica que incide, que es anticientífica, por llamarlo de alguna manera, es precisamente el posmodernismo, según el cual lo observable no puede conservar su estatus como dato primario porque lo observable no existe o no tiene existencia en sí. Lo cual es cierto en algún sentido, pero también escapa, o más bien elude un punto importante, que es el hecho de que una cosa muy diferente es que el materialismo como modelo de lo que hay ahí, de lo que está ahí donde observo, no funcione, y otra cosa es que no sea dato la experiencia directa. Porque la sustancia de la observación no es como yo pensaba, ¿eso quiere decir que no existe? No es lo mismo para nada. El que la sustancia de la observación tenga que ver con el observador mismo, o sea una proyección del observador, o no sepamos qué es, pero sabemos que se percibe y cuáles son las cualidades percibidas, no es lo mismo a decir que no tiene caso observar. Esta es la trampa en la que caen muchos colegas y miembros de la comunidad científica, no porque lo hagan deliberadamente, no porque se lancen al abismo de la ignorancia en este sentido o de la negación en este sentido voluntariamente, sino porque heredan perspectivas que no se percatan que están elaboradas o que han nacido a partir de esa renuncia, a partir de esa negación. Bueno, entonces la ciencia es agnóstica, la ciencia es inmune a las ideologías, a excepción de las ideologías que la niegan, por supuesto, que niegan la observación, que niegan la valía de la detección de patrones. Sin embargo, las teorías no son agnósticas, las teorías no son inmunes, no son ajenas a las intenciones y a los objetivos particulares. Las teorías no están hechas con una intención general, indefinida de veamos la realidad, averigüemos de qué está hecha, reflexionemos sobre su naturaleza, así nada más, no tienen objetivos. Hay teorías cuyo objetivo está mucho más fincado en explicar,
Si yo encuentro una causalidad, por ejemplo, la relación entre el aumento de la temperatura y las muertes en determinada zona, entonces busco una explicación para busco una explicación para caracterizar esa causalidad. Entonces tal vez se lo atribuyo a que hay deshidratación en las personas, porque con un aumento en la temperatura, pues se evapora el agua corporal más rápidamente, etc. Otros marcos teóricos están hechos francamente para describir, no les interesa explicar causalidades o no creen que la causalidad sea explicable. Estos son los modelos no deterministas, aquellos que no es que no vean que las cosas interactúan entre sí y tienen consecuencias que son resultado de la interacción entre ellas, sino que más bien tienen una perspectiva tal que no tiene caso tratar de explicar las causalidades porque son demasiados los factores que hay que tomar en cuenta para que valga la pena explicarlas. Claro que hay variación en todo esto que estoy diciendo. Hay gente que dirá, no, yo sí, en efecto no creo que haya causalidades. Bueno, está bien. Habrá deterministas hard, deterministas duros, deterministas soft, como también habrá no deterministas hard y no deterministas soft. O sea, unos que estén en el extremo de decir que no hay causalidad en la vida, que hay una especie de generación espontánea de hechos y de eventos y de acciones, y otro que dirá no, sí hay causalidades, es solo que son inaccesibles para el conocimiento racional, para el lenguaje racional lógico de la ciencia. Por el otro lado, tenemos las áreas que son capaces o se sienten capaces de predecir. Si yo, por ejemplo, veo que hay una relación muy directa entre el calor, el aumento del calor y las muertes, entonces puedo tratar de predecir que frente al aumento de calor aumentarán las muertes en determinada población. Está bien. No quiere decir que esto pueda aplicar a cualquier fenómeno. Hay áreas de la realidad, de la dinámica de la realidad, de la ecología y la estructuración o dinámica social que son más causales que otras. No puedo predecir, por ejemplo, cuándo habrá más tráfico. La ciencia del tráfico, por alguna razón específica, recurre a la matemática del caos, porque la matemática del caos permite, aparte que es un modelo probable, no es un modelo determinista, es un modelo de probabilidades y de grandes tendencias, de tendencias multifactoriales y complejas, permite meter más cosas que representan de mejor manera la realidad, aunque en la medida en la que meto más cosas y le apuesto más a la probabilidad, pues entonces mis predicciones son solo probables, son más generales, son más dadas al error. Entonces sí, predecir el tráfico es más difícil que predecir el aumento de las muertes frente al calor. Si llueve, probablemente se haga tráfico. Si es quincena, es decir, es un día de pago, probablemente haya más tráfico. Pero bueno, estas son las tres intenciones básicas de una posición teórica. Y dependiendo de estas intenciones, es que el discurso teórico, lo voy a decir como si el discurso teórico o el científico fuera una entidad consciente, 100% consciente de sus intenciones y de sus movimientos, lo cual no siempre aplica, pero voy a asumir ese punto de vista. Entonces, a partir de la intención de cualquiera de estas, es que el científico o el discurso científico tiene disposición a hacer concesiones a la perspectiva del objeto de estudio y a la selección de su teoría. ¿Qué son concesiones? Como les digo, a veces la economía hace la concesión, en particular los puntos de vista econométricos, las teorías del desarrollo, por ejemplo, hace la concesión de decir que
aquello que el modelo matemático predice, sustenta o argumenta a favor, aplica permaneciendo todas las condiciones constantes, el famoso ceteris paribus. Esa es una gran concesión, es un sacrificio, digamos, es una inversión, es una apuesta que se tiene que hacer para poder hacer esas predicciones frente a fenómenos con tantos factores involucrados, no nada más los que entran dentro del modelo matemático, sino los que están de facto involucrados. Es una concesión que también, como les digo, inmediatamente me ubica a mí en el terreno de lo irreal, del irrealis, porque nada nunca permanece constante, en ninguna medida. Entonces, asumir eso de entrada, bueno, nada más tengo que estar consciente que estoy haciendo una concesión a la irrealidad para apostarle a un modelo que puede o puede no funcionar. Generalmente, los modelos matemáticos sobre los rumbos para el crecimiento económico no funcionan muy bien. Se nos olvida que hay gente, muchas veces desde los modelos matemáticos. Muy bien, espero que esta parte haya quedado clara. Cada intención de estas tres y sus variantes entraña distintas concesiones que hace el modelo teórico para con el objeto de estudio y los procedimientos que se siguen en torno a ese objeto. Nos propone Gándara la siguiente definición sobre teoría o posición teórica. Podemos definir una posición teórica como el conjunto de supuestos valorativos, ontológicos, epistemológicos y metodológicos que orientan el trabajo de una comunidad académica para la construcción de teorías sustantivas. Recordemos que una posición teórica es aquello en lo que me baso de manera general para la construcción de mi objeto de estudio. ¿Qué es mi objeto de estudio? Lo ontológico. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se conoce o se puede conocer el objeto de estudio? Lo epistemológico. ¿Qué datos o qué representaciones abstractas de datos o qué canales informativos son válidos, según mi postura, para conocer ese fenómeno? De aquí lo epistemológico que da un salto a lo metodológico. Luego vamos a ver que lo metodológico tiene mucho que ver con la validación del dato, con qué pienso que es dato, qué vale como dato, según mis objetivos y la posición teórica que he asumido. A partir de todo este aparato de concepción del objeto de estudio y de concesiones en mi discurso científico en favor de mis intenciones científicas, predecir, describir o explicar, y las combinaciones de esas tres, a partir de eso construyo teorías particulares para la explicación de fenómenos. Estas son las teorías sustantivas. Entonces, un ejemplo de teoría sustantiva sería, ya lo habíamos dicho, los ritos de paso. Los ritos de paso son una teoría sustantiva que parte de cuestiones estructuralistas, de cuestiones relacionadas con la antropología simbólica, según la cual se pueden ver las transiciones entre dos estadios sociales, según la cual se pueden observar cambios y continuidades, es decir, la dinámica social y cultural se puede pensar como una estructura en algún sentido, y cada segmento de esa estructura es un símbolo que entraña aquello a lo que vamos a llamar cultura. Según todo eso, se puede, es válido, lleva a algo analizar los ritos de paso como componentes que mantienen y que dan dinamicidad a la estructura social y cultural. ¿Ok? Esa sería una teoría sustantiva. Las teorías sustantivas pueden ser tan particulares como el trabajo científico lo sea, igual que las posiciones teóricas. Una posición teórica no es necesariamente el marxismo. Y la teoría sustantiva, la teoría del conflicto de clases. Ese es un ejemplo típico, pero depende del trabajo. A veces la teoría
sustantiva en un trabajo es la posición teórica en otro. Depende totalmente de el zoom, la cercanía o el aumento que se use para mirar al objeto de estudio. Se dice clásicamente que unos científicos se dedican a describir el bosque mientras que otros estudian el árbol. Entonces, para los que describen el bosque, una posición teórica será una posición teórica acerca de los bosques. Y una teoría sustantiva será una teoría sustantiva acerca de los bosques de coníferas. Mientras que para alguien que estudia el árbol, la posición teórica será la de los bosques de coníferas tal vez, o las coníferas como entidades orgánicas en sí. Y la teoría sustantiva tendrá que ver con la corteza nada más, por ejemplo. ¿Cómo se estudia una corteza? ¿Qué se asume que hace una corteza y que se puede uno encontrar en una corteza? ¿Ok? En esta siguiente diapositiva, lo que estamos haciendo es hacer una distinción todavía más fina en cuanto a los usos que le damos al término teoría. Antes que nada, me parece importante aclarar que el término posición teórica, como ya lo definimos, depende totalmente del trabajo, del artículo, del proyecto del que se hable. Y tiene que ver con los enunciados ontológicos y epistemológicos en los que se basa esta búsqueda de la que estamos hablando, esta definición del objeto de estudio de la que estamos hablando. El término teoría sustantiva, a su vez, también depende por completo de la formulación de la posición teórica en el trabajo dado. Eso es a lo que vamos a llamar teoría. A aquello que se asume en un trabajo por un investigador o un grupo de investigadores para un fenómeno dado, para la construcción de un objeto de estudio en particular. Lo demás son grandes generalizaciones, son usos convencionales de la palabra que no necesariamente son útiles. Veamos estos casos. Gándara propone, por ejemplo, el término teoría ejemplar para nombrar aquella teoría que se vuelve famosa, que se vuelve mejor conocida como representante de una posición teórica, por ejemplo. Tenemos la lucha de clases como teoría ejemplar del marxismo. Tenemos la semántica conceptual o la explicación de cómo los significados del lenguaje están alojados como conceptos en el aparato cognitivo, de parte de las ciencias cognitivas y la gramática cognitiva en particular. Tenemos los ritos de paso, como caballo de batalla de la antropología simbólica, por ejemplo, que se atribuye normalmente a Víctor Turner, aunque es anterior a él, etc. Proyecto ejemplar tiene que ver con lo mismo. Es un proyecto, una investigación, un grupo de investigación que hizo famoso a algún término o a algún área en la que más o menos coinciden todos en una perspectiva teórica particular, aunque no necesariamente sea así. Tenemos, por ejemplo, los trabajos típicos de la etnografía de a la Malinowski, ¿no? Tenemos los trabajos típicos de la sociología urbana, que se conoce aquí en México. Tenemos los trabajos típicos del psicoanálisis, como el análisis de los sueños, como la atribución de la mayor parte de los conflictos psicológicos a experiencias de tipo sexual, a la relación con los padres, es decir, ese tipo de proyectos o temas que en la mentalidad de las personas, que en el común entendimiento de la gente, representa, asocia o caracteriza a una posición teórica. Si alguien le dice, oye, ¿qué es el psicoanálisis? Pues esa persona puede tener la impresión de que es análisis de los sueños. No necesariamente, ¿no? Pero es una teoría ejemplar o un proyecto ejemplar del psicoanálisis en este caso.
Por el otro lado tenemos las comunidades. Muchas veces nos referimos a una teoría y realmente estamos hablando de una comunidad. Las comunidades son conjuntos de personas que tienen cierta preferencia o que están tratando de pertenecer a un gremio y que aprenden que en ese gremio se dice esto y no se dice aquello, se hacen de esta manera las cosas y no de otra forma. Está mal visto pensar de X manera y es mejor pensar de Z manera. Y de ahí estas nociones de comunidad académica, rutina de trabajo y tradición académica. Una comunidad académica es una comunidad que más o menos gira en torno, ojo, a la etiqueta asociada a una posición teórica, que no necesariamente a una misma posición teórica. Una rutina de trabajo es aquella que aprendemos que es la manera de hacer las cosas insertos en una comunidad académica. Por ejemplo, la comunidad académica que heredamos o en la que nos insertamos en un posgrado, en un proceso de doctorado. Ahí nos enseñan que, por ejemplo, no sé, el único dato válido es el etnográfico, tiene que ir uno al campo a entrevistar a la gente. El dato verdadero solo se consigue habiendo estado ahí, ¿no? Que es un famoso término que curiosamente es un término a partir del cual se critica precisamente esta presuposición teórica de la etnografía antropológica. Por otro lado, si me toca estar en una comunidad académica muy dada a los métodos cuantitativos, pues aprenderé que el único dato verdadero es numérico. Tiene que poder ser operacionalizable. Tiene que ser procesado a partir de presuposiciones de significancia estadística, etc. Es nada más un aleccionamiento vil. No es bueno ni malo. Como toda endoculturación o como todo proceso de formación de miembros de un grupo, pues es natural, ¿no? Como miembros de una cultura, como mexicano, pues yo aprendí español, fui enseñado en español, me enseñaron a comer mole y pozole, me enseñaron que el 12 de diciembre es el Día de la Virgen y es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es bueno ni malo. Es un proceso de endoculturación, es un proceso de educación en un entorno particular. Aquí la cuestión es no confundirnos nada más. Yo puedo tomar la decisión de asumir el discurso cuantitativo, etnográfico, simbólico, estructural, el que sea, que identifica a mi comunidad académica y a las rutinas de trabajo que me enseñan, porque me gusta estar ahí, porque me cae bien la gente, porque cae más presupuesto para investigación ahí, da lo mismo. Pero tengo que saber qué estoy haciendo. El chiste es no engañarse a sí mismo, el chiste es ser explícito. No tratar de ser perfecto, sino ser explícito, honesto. En última posición tenemos lo de la tradición académica que refiere a eso, a una manera de hacer las cosas que se ha heredado generación tras generación en un entorno generalmente institucional, una universidad, un instituto de investigación, que igual entraña lo que luego vamos a ver que se conoce como una agenda oculta. ¿Por qué? Porque en fulanita universidad o en fulanito posgrado son muy partidarios del marxismo, del materialismo histórico, del estructuralismo, y entonces hasta las lecturas de los maestros van a tender a estar a favor de esa perspectiva, a estar a favor de ese punto de vista, a hablar positivamente de eso y en una de esas hasta negativamente de lo demás. Aunque no hace falta, si solo me enseñan a hacer las cosas de X forma, tenderé a seguirlas haciendo así, porque no, desgraciadamente, como científicos no nos caracterizamos por ser aventureros, lo cual es casi una paradoja, lo cual es casi un contrasentido. Entonces, como les decía, hay un currículum oculto. A eso se refiere, a la selección de lecturas, a la selección de teorías, a la selección de ejemplos, por ejemplo, proyectos ejemplares que se revisan
en la materia, en el posgrado, en el comité, en el instituto de investigación al que pertenezco, que van a favorecer o entrañan el favorecimiento de determinada rutina de trabajo, de determinado punto de vista. Si reviso solo unos de un tipo y no reviso otros de otro tipo, pues estoy favoreciendo una visión única, estoy favoreciendo una visión monolítica, monolingüística, de la perspectiva sobre el tema, de la construcción de ese objeto de estudio en particular. Este proceso, como decía, de endoculturación, que endo quiere decir hacia adentro o relativo a lo interior, y culturación, pues en este caso, formación de miembros de un grupo en cuanto a su ideología, en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su creencia, en cuanto a sus preferencias y gustos, pues se da a partir de cuestiones como el canon bibliográfico, que es esta selección de mejores lecturas. ¿Cuál es el mejor libro sobre antropología? ¿Cuál es el mejor libro sobre lingüística? ¿Cuál es el mejor libro sobre política pública? ¿Cuál es el mejor libro sobre sociología, sobre migración? Pues la respuesta a eso dependerá de una comunidad académica, dependerá de una rutina de trabajo, dependerá de una tradición académica, y de ahí que haya un canon, ¿no? Hay que tener cuidado con los cánones bibliográficos. Yo recomiendo todo el tiempo que se hagan exploraciones individuales. Ya sé que es mayor esfuerzo, pero así es. La construcción del individuo, la construcción de la identidad individual como investigador requiere un esfuerzo adicional al que exige la tradición académica, que tiene una tendencia homogeneizante y no individualizadora y no creativa. Y por el otro lado, como ya dije, la rutina de trabajo y el aprendizaje mimético, que es aquel que se obtiene observando cómo lo hacen los demás. Es decir, yo admiro mucho a la doctora fulanita, al doctor menganito, veo cómo hace, veo hasta qué temas prefiere. Eso también se vuelve una cuestión de prestigio. Los temas favoritos, los temas prestigiosos, los temas que llenan salones en un congreso, frente a los temas que nadie o poca gente ve o poca gente considera interesantes. Entonces, ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser un investigador que llene un salón en un congreso o un auditorio? ¿O quiero ser un investigador que tenga 5 espectadores en sus ponencias o en sus conferencias? Todo es una cuestión de prestigio, de aceptación social, de búsqueda de pertenencia. Y está bien, somos seres humanos. Insisto, solo hay que reconocer que eso es lo que estamos haciendo. Esa es la inversión específica sobre la cual estamos poniendo nuestros afanes teóricos y nuestros afanes científicos, discursivos. No engañarnos nada más. Dejar a la posición teórica y a la teoría sustantiva en su justo contenedor y llamarle a lo demás por su nombre. No es teoría, es comunidad académica, no es teoría, es rutina de trabajo, no es teoría, es canon bibliográfico. Por ejemplo, mucho del trabajo que se hace en México tiene que ver con el particularismo histórico, es decir, esta idea de que cada sociedad es una representación colectiva de su pasado histórico único, que tiene que ver o entraña una hipótesis relativista. Cada ser humano es un universo aparte. Cada sociedad se debe definir en términos internos, en términos propios. No voy aquí a discurrir o reflexionar sobre los pros y los contras del particularismo histórico o de las demás ramas del discurso relativista antropológico. Solo voy a decir, como menciona Gándara, que está en la raíz, en los presupuestos de base de mucho del trabajo que se hace particularmente en México, y no es reconocido. Ese es el problema. No, el problema no es querer ser particularista histórico o no. Ni siquiera voy a decir que el problema es ser relativista o no, aunque yo considero el relativismo
una perspectiva teórica que entraña problemas reales, que entraña consecuencias que la mayoría de nosotros no deseamos o repeleríamos si fueran explícitas. Pero ese es un tema para otro momento. Lo único que quiero decir es, reconozcamos lo que estamos haciendo y en la medida en la que lo estamos haciendo, punto. Dejemos de tener currículums ocultos. Dejemos de tener presupuestos ocultos. Si no creemos en la ciencia, digamos que no creemos en la ciencia. ¿Ok? La ciencia como método, es decir, si no creemos que la observación directa es el medio para obtener datos, pues no somos científicos. Y no hay ningún problema en no ser científicos, ¿no? Ser científico no es ser más ni menos. Podemos hacer otras cosas, investigar otras cosas, ¿ok? Entonces, insisto, la explicitud, no la perfección, no los juicios valorativos, no quién hace mejor las cosas, sino la explicitud. Como les digo frecuentemente, el chiste es saber si estoy jugando ajedrez, si estoy jugando Go, si estoy jugando damas chinas, si estoy jugando Mojang. No es porque sea mejor jugar uno que el otro, es nada más porque es absurdo hacer movimientos de ajedrez en un tablero de damas chinas, o en un tablero de estratega, o en un tablero de lo que sea. ¿Ok? Es nada más esa incoherencia, es nada más esa falta de explicitud y de honestidad la que creo que Gándara nos invita a reflexionar, o que yo particularmente derivo o tomo como excusa la reflexión de este capítulo de la tesis de Gándara para llevar adelante, para proponer como punto principal de mi exposición. Entonces, vamos a ver en adelante, ya para concluir, estos 4 elementos que componen a una posición teórica y que más fundamentalmente quisiera decirles, deben ser las pautas de acuerdo a las cuales yo mida la claridad de mi postura como científico. Si tengo claridad con respecto a los enunciados ontológicos, los enunciados epistemológicos, los enunciados metodológicos y los enunciados valorativos, entonces tengo claridad sobre mi postura. Si no, no la tengo o la tengo parcialmente. Necesito estos 4 fantásticos, digamos, de la dinámica heroica de la postura teórica para poder afirmar o estar a gusto, satisfecho con la claridad de mi formulación, de mi postura como científico frente a un tema en particular. Recuerden, puedo tener una postura teórica X para un tema en particular y una postura teórica Y para otro. No necesariamente tengo que ser monolítico, aunque, desde mi punto de vista, sí debo ser coherente. Si en mi postura A concibo que la realidad última de la cultura, la realidad última del comportamiento social tiene que ver con un patrón mental, entonces sería extraño que en mi postura B negara la existencia del cerebro. Espero que esta exposición haya sido útil para este capítulo. En adelante veremos con más detenimiento cada una de estas áreas. No tienen por qué tener un conocimiento satisfactorio de ellas a estas alturas. Son todavía, digamos, pendientes en la exposición. Así es que espero que haya yo fincado las bases, haya yo puesto los ladrillos en cada una de estas inquietudes para que sepamos por qué hay que conocerlas con mayor profundidad y cuál es su papel en este gran componente de los 4 fantásticos de la posición teórica. Muchas gracias y nos vemos pronto.